seleccionados, ¿no? Cuáles funcionan mejor. También la transmisión de la información. No sabía cómo se transmitía la información, pero también en los sistemas sociales se puede almacenar y transmitir esta información. Se pueden generar nuevas alternativas y se seleccionan las mejores para cada caso. Entonces, se pueden generar nuevas ideas o nuevas formas de interacción entre las culturas y estas pueden ser seleccionadas y transmitidas. Entonces, habla un poco más sobre esta selección cultural y evolución. Bueno, en cuestión ya humana, pues hablamos de selección cultural y evolución cultural, que también la podemos ver cómo se presenta, ¿no? Entonces, hay sociedades que pueden tener mejor, mejores resultados y otras que no, y entonces seleccionan unas y otras se van perdiendo, ¿no? Que es lo que hemos visto con muchas culturas también a lo largo de la historia. Y es más que nada el aporte a la economía de Charles Darwin, y vamos a verlo también como ahí podría tener también influencia en lo que vamos a ver más adelante, que es la economía ecológica. Es básicamente cómo influye Darwin a la economía. Y precisamente hablando de Darwin, Juan Ramón nos va a mencionar su paso por América Latina. Bueno, yo había puesto igual la parte de las independencias de los países latinoamericanos, porque la cantidad de años es un poquito grande, pero bueno, a principios del siglo XIX se inician las independencias de los estados latinoamericanos, y posteriormente para la segunda mitad del siglo XIX, estos estados están en proceso de creación como naciones, y en este sentido estaban enfrentadas en varios conflictos, tanto internos como fronterizos, que tenían como fin pues apropiarse de las materias primas, de los recursos, así como captar y asegurar la mayor cantidad de mercados en la parte del mar, ¿no? Y bueno, ahí en el mapa pues aparecen las fechas de independencia de los estados americanos. Que fue justamente lo que se celebró la semana pasada, ¿no? También aquí, ¿no? Yo no estuve muy atento, pero que la celebración del 200 aniversario de la consumación de la independencia. Y yo pensé que era lo de los viajes de Darwin, pero seguramente ahí, por aquí andaba en esas épocas revueltas, ¿no? Y pues visitó las Galápagos principalmente, ¿no? Y algunas otras regiones del sur de Sudamérica. Por aquí andaba. Y vamos con el 7 de acá. Y precisamente hablando de la independencia, pues Samantha nos va a platicar. Es esa época, ¿no? Donde estaba Darwin. Yo no recuerdo bien cuándo, bueno, la fecha que siempre nos mencionan de Darwin es 1859, de la publicación del origen de las especies. Y él, yo creo que vino unos 30 años antes, más o menos, porque sí recuerdo que se tardó mucho en publicar. Entonces, los viajes del Beagle, pues han de haber sido, si fueron en 50, en los 20, debe haber sido. Ahorita lo googleo rápido. Mientras que Samantha nos platique sobre la independencia, que es lo que les digo que están celebrándose. Sí, pues justo en esos periodos de donde todavía Darwin supongo que estaba creciendo, pues ¿no? Se llevó esta independencia de México que tenía como fin poner, ahora sí que fin al dominio español que había estado teniendo el país. Y pues bueno, ahí también puse otro dato, que para el 4 de octubre de 1824 entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, posterior a que haya finalizado la independencia, y precisamente este documento declara el carácter independiente de México como país. Y bueno, no lo anoté, pero como estaba comentando de que el
trabajo más importante de Darwin fue por ahí de 1851, algo así. Pues en ese momento, aquí en México exactamente, creo que estaba, bueno, Benito Juárez estaba como presidente, ¿no? Entonces por ahí otro dato. Sí, en 1859 fue la publicación del origen de las especies, y en 1831 fue cuando zarpa el Beagle, el barco, ¿no? En el que hizo todo ese viaje a través del mundo y recolectó muchos ejemplares, y donde llegó a la isla la isla Galápagos en Ecuador. Bueno, gracias, Samantha. Pero sí, bueno, como ya nos mencionaron, es una época de muchos movimientos aquí en Latinoamérica por las diferentes independencias que se fueron gestando y terminando, ¿no? Aquí en México y en otros países. Y vamos ahora con el que estamos en el 7, 8, 7. Entonces ya cambiamos aquí otros movimientos en la pintura que nos va a platicar Montserrat en esa misma época. Sí, pues en esta época es el boom o surge el realismo, el naturalismo, el impresionismo, el romanticismo, y esa pintura que puse es Ofelia. Está inspirada en la obra de Hamlet de Shakespeare, pero bueno, esa obra se escribió pues mucho antes, ¿no? Como 200 años antes, pero me gustó esta pintura porque creo que reúne el impresionismo y romanticismo, pero también el realismo de la época, especialmente el naturalismo. Pero también de esta época son representativas la pintura de Saturno devorando a un hijo de Goya, y solo que le hacía falta naturalismo para representar más la época, creo yo. Bueno, o sea, con estos fines, ¿no? También está El caminante sobre el mar de nubes. Y bueno, en la música, pues es en estas épocas, en estas fechas estaba Beethoven, Satie, Bach. Entonces, sí, también estaba en las esculturas. Bueno, se esculpió El Pensador, que también es una de las pues, esculturas como más famosas. Y pues sí, o sea, creo que en esta época pues se respiraba el naturalismo. Gracias. Ya otra vez apareció Goya, ¿no? Ya hemos puesto cuántos a Goya. Pero sí es pues muchas corrientes artísticas surgieron en esa época entonces. Y vamos a ver en cuestión de ciencia, que nos dice 17. Akari. Sí. Bueno, en 1865, James Clerk Maxwell publicó su artículo A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, donde justamente demuestra que el campo eléctrico y el campo magnético viajan a través del espacio en forma de ondas que se desplazan a la velocidad de la luz. Anteriormente ya había como, digamos, una teoría eléctrica y una magnética, pero fue hasta el trabajo de Maxwell donde digamos que se unifican estas teorías. Y pues bueno, él también encontró que la luz visible era pues simplemente una forma de muchas energías, bueno, de la energía electromagnética, que pues se distinguía de otras por su diferente longitud de onda. Y pues bueno, sus ecuaciones, digamos que brevemente dicen que no hay cargas eléctricas en el vacío, no hay monopolios magnéticos en el vacío,
Un campo magnético cambiante genera un campo eléctrico y al revés, un campo eléctrico cambiante genera un campo magnético. Y pues bueno, Maxwell vivió como en una época muy mecanicista, entonces para dar una explicación de sus ecuaciones se vio obligado a formular un modelo mecánico para la propagación de las ondas. Entonces, el primero decía que había en el espacio una sustancia que él llamó éter, en donde decía que se contenían los campos eléctricos y los campos magnéticos. Ya después, pues, se refuta esta concepción, pero bueno, igual se demostró que sus ecuaciones resultaron ser exactas. Y pues bueno, eso sería todo. Gracias. Y es en 1865 estamos entonces. Pues igual desarrollo tecnológico, ¿no? Que va, yo creo, muy ligado a todo la revolución industrial, ¿no? Y a más máquinas, más herramientas para poder aprovechar, pues se debe de conocer bien las teorías, bueno, cómo funciona, ¿no? El electromagnetismo. Y eso tendría su aplicación seguramente después. Pero muchas gracias. Lo que pusiste es bueno, lo quise escuchar, no nos compartió aquí el sonido, creo, todavía. Es como un Como un podcast. podcast, ¿no? Ajá, sí. Ujú. Sí, que escuché que empezaron a hablar, ya lo quité, pensé que era música, pero sí, ya después a ver si a alguien le interesa más. Bueno, si lo escuchaste, está bueno. No, no lo escuché, nada más lo encontré y lo puse. Ah, bueno, ya. Entonces después vemos qué tal está. Bueno, entonces vamos a ir con una de estas últimas modos de producción. Bueno, precisamente estos los plantea Marx, entonces ya después no tenemos como los que siguen, pero bueno, que sigue el capitalismo y siguió mucho en boga el socialismo. Y vamos a pasar entonces a ver el que yo lo publiqué, pero no sé quién le tocaba. Entonces, para que nos expliquen la vida de Marx y ya después hablamos, bueno, igual pueden mencionar las características del socialismo si quieren y si no, ya ahorita me planteo este modo de producción que plantea Marx y que fue muy importante durante el siglo XX. Bueno, pues Itzel y yo vamos a presentar rápidamente a Marx. Él nació en 1818 y murió en 1883. Fue filósofo, historiador, sociólogo y economista alemán. Sus principales obras son El Capital, El Manifiesto del Partido Comunista y No sé si a todos les pasa, pero yo te estoy escuchando muy cortada, Diana. Sí, se está cortando. bueno, sus principales son una contribución política. Dice, los filósofos simplemente han interpretado el mundo de modos distintos. Lo que hay que hacer ahora nos hace dar cuenta que su filosofía es más bien como aplicable. No, ya, yo te perdí ahora. Hola. Hola. Ya, a ver. Bueno. Como que no se queda solamente en las ideas, sino trata de aplicar todo lo que piensa sobre su filosofía y sobre la economía principalmente. Muy bueno, sus principales influencias es Hegel, en el cual toma para establecer la relación entre lo que es la esencia y la apariencia de los fenómenos, igual entre lo que es el valor y el precio, entre plusvalía y la ganancia, aunque también se basa en otros filósofos como Feuerbach y Henry de
Saint-Simon. Y bueno, sus aportaciones a la economía, como habíamos mencionado arribita, aplica el materialismo a la economía. El materialismo es como cuando se piensa que la materia crea el espíritu, ¿no? Y no al revés. Y en esto contradice a Hegel. Entonces, Marx piensa que la historia no surge a partir de las ideas, más bien surge a partir de un mundo fenomenológico. Y en este caso, este mundo fenomenológico es el contexto económico. Entonces, propone estructuras económicas, o sea, pues la materia, ¿no? En el materialismo. El primero es la base de la sociedad, que tiene 3 niveles: las condiciones materiales, las condiciones económicas y las condiciones sociales. Después está la superestructura, el cómo piensa esta sociedad, ¿no? ¿Qué filosofía y qué ciencia? Y la superestructura es un reflejo de la base, o sea, el modo de producción que tiene cierta sociedad decide las condiciones políticas e ideológicas que tiene esa sociedad. Y aquí está el materialismo, justamente. La plusvalía también es otro de sus grandes aportaciones a la economía. Es el valor no pagado al obrero, el salario que le corresponde al obrero, pero más bien se lo queda el capitalista. Entonces Marx dice que el origen del capital es el ahorro forzado que se le impuso al obrero, y también dice que el obrero es el dueño natural de lo que sea que esté produciendo, ¿no? Entonces a esta idea de adueñarse de los modos de producción, dice que es más bien un acto de justicia de lo que ya le pertenece al obrero. Y bueno, su relación con el ambiente, pues como tal en su crítica a la economía política, no tiene en cuenta los límites de la naturaleza, y es que hay una cita dentro de uno de sus libros que dice que el hombre construye su historia al transformar la sociedad, la naturaleza y a sí mismo, pero no existen límites impuestos por la naturaleza. Entonces, pues la percibe sí como un conjunto de recursos que pueden ser utilizados, pero que pues no toma en cuenta sus límites, ¿no? Entonces hay dos críticas principales que le hacen a Marx desde la perspectiva ecológica. La primera es cuando describe las fuerzas productivas, en donde emplea justamente estos conceptos de producción y productividad. Y es que aquí no toma en cuenta los daños desencadenados de estas fuerzas hacia el ambiente. Y el segundo es describir el valor, en donde desconoce el papel de la naturaleza justamente en esta teoría del valor que establece. Y pues muchos lo han interpretado como una falta de atención de su parte, debido a que pues no la considera importante a la naturaleza, porque justamente establece como que no hay un mercado como tal dentro de ella, es decir, que el mercado es una construcción meramente social y económica en donde la naturaleza no tiene lugar. Y pues hay otras críticas un poco más amables, en donde dicen que el analizar y criticar justamente esta teoría de Marx, pues nos puede ayudar a entender muchos de los problemas ambientales y sociales que padecen las sociedades modernas. Y bueno, finalmente sus aportes en la actualidad. Muchos economistas consideran que en la economía actual sus teorías son poco aplicables. Sin embargo, hay otros que consideran que dentro de sus aportes más relevantes están la lucha de clases y la plusvalía. Y eso es todo. Profe, creo que no tiene su micrófono prendido. Perdón.
Bueno, nada más estaba diciéndoles que pues es fundamental Marx en la economía, ya todos la han escuchado. Entonces, económicamente, pues es muy importante. Tiene muchos aportes, pero este aporte ideológico, ¿no? De la revolución, ¿no? De la revolución socialista. Déjenme modifico esto. Es importante y por aquí pasamos a este modo de producción socialista. Con algunas características, que es lo que estábamos viendo anteriormente, pero también ya nos han platicado un poquito Diana e Itzel. Y bueno, aquí la propiedad, él propone, bueno, entonces describe en Das Kapital, bueno, en el Capital, de 1867, describe cómo ha sido toda la historia, ¿no? de la humanidad económicamente y ligada al capital. Cómo se va acumulando este capital y a quién pertenece ese capital. Entonces, él lo que propone en el método socialista, lo que quiere como finalidad, quiere llegar al comunismo, ¿no? Un poco como lo que platicábamos al principio, con el comunismo primitivo, donde todos éramos iguales, bueno, más o menos iguales, que había una división del trabajo, pero era más en el sentido de las características biológicas de los diferentes individuos de la sociedad, pero todos estábamos involucrados en la toma de decisiones y todo se repartía de manera igual. Entonces ese es el final, de lo que quería como llegar al final. Pero un paso anterior es el socialismo, que es lo que propone él. Y aquí la propiedad, habíamos visto anteriormente que los dueños del capital, el capital manufacturero, eran en el capital, bueno, los burgueses en el capitalismo, ¿no? Pero también vemos cómo ha ido cambiando de manos, puede ir cambiando de manos a lo largo de la historia de los diferentes modos de producción. Aquí lo que propone es que no haya clases sociales dentro del socialismo, y más que la producción de bienes de consumo, lo que se consumen son satisfactores. Es decir, que estos que van a cubrir nuestras necesidades, eso es lo que se va a producir y no se va a producir, o no se produciría de más, ¿no? Y aquí esto está ligado a una planificación central de la producción. Entonces, si bien entre todos somos dueños, pero necesitamos a alguien que nos dirija, y por eso tenemos este modo de planificación central. Cuando hablamos del método de la economía de mercado, ahí hablábamos de que los consumidores y los productores, los vendedores, ¿no? El término que ocupamos, los compradores y vendedores se ponían de acuerdo en el mercado y establecían un precio, y también se establece lo que se produce, muy parecido a lo que nos decía en un video que vimos de Lápiz, de Friedman. Entre nosotros, entre los compradores y vendedores, y nos ponemos de acuerdo, establecemos un precio y se establece también lo que se produce y lo que no se produce. Cuando el precio es demasiado alto, que no cubre ni siquiera los métodos de producción, los medios de producción, entonces se deja de producir, ¿no? Y desaparece ese producto. Entonces, así se controla el mercado. Y aquí lo que nos dice Marx es que debe haber una planificación central, es decir, desde el gobierno se debe de establecer qué se va a producir. Ya después en el comunismo pues, podría desaparecer este papel del gobierno, pero al principio en el socialismo sí se debe de tener un gobierno alguien que dirija esta producción. Y se tiene este método de producción que es diferente a lo que hemos visto con la economía de mercado. Y creo que sí les habíamos mencionado que en el capitalismo es necesaria la inflación y el desempleo, ¿no? Es una forma también de cómo meter a las personas a que hagan estos trabajos, o el trabajo, y la inflación es necesaria también para que para que los capitalistas, los dueños del capital, puedan invertir en generar algún otro bien o servicio, ¿no? Y esta constante competencia. Y esas son algunas de las características principales. Lo que mencionaban también es importante la plusvalía, que es esta generación de valor que no se reparte en el trabajador, en el obrero, sino que se queda en el burgués, ¿no? Las dos clases sociales, aquí, ¿no? No, sí, los pusimos en el capitalismo, ¿no? Las dos clases sociales del capitalismo son la burguesía, los burgueses, y el proletariado. Concepto.
Y ya puede ser. Listo, entonces, pero es importante en cuestión ambiental, como mencionan, pues sí menciona algo y le da un poco de importancia, pero realmente no se centra tanto en ese factor de producción. Habíamos dicho los factores de producción que son tierra, trabajo y capital. Él no le da tanto importancia a la tierra, ¿no? Sí lo menciona y hay personas que desenvuelven toda una teoría marxista, el ecologismo, ay, se me fue el nombre, pero cuando el ecologismo, pero con las ideas de Marx, desarrollan toda esta teoría, pero realmente Marx no se mete mucho ahí, en la cuestión ambiental o de los recursos. Le da su importancia, pero no lo desarrolla tanto. Pero pues su influencia es importante en la economía como tal, que no mencionamos, creo que no tenemos ya personajes socialistas más en esta línea de tiempo, porque no tuvieron finalmente no fue tan exitoso, ¿no? Creo que, no sé si tenemos por ahí algunos momentos. No me acuerdo, no. Pero bueno, al principio del siglo pasado, era muy fuerte el socialismo, incluso después de esta caída de la bolsa de Estados Unidos en el 29, la depresión del 29, pues se tomó mucha fuerza todavía más el marxismo, ¿no? Bueno, el socialismo. Estaban en competencia los dos sistemas económicos. Ahí está poniendo Juan lo que nos tocaría después investigar ahorita. Se ponen en competencia los dos sistemas económicos y en marxismo, pues el socialismo finalmente pues tiene varios problemas, ¿no? Que no es parte del curso, pero pues tienen pues ya problemas inherentes al ser humano tal vez, o no sé, la forma en cómo se enfrentó. Y pues hay mucha corrupción también y acumula mucho poder también los líderes aquí en el socialismo, pues no se materializa como lo había planteado Marx. Hablando del materialismo, pues también eso de que todo surge a partir de lo que tenemos, del medio, de cómo es el medio y ya es como respondemos nosotros. Pero bueno, les digo, finalmente no funcionó, sin embargo, les digo, esto no tenía una preocupación por el ambiente en particular, o sea, sí se preocupa un poco más por el trabajo, por los derechos del trabajador y que se reparta esta plusvalía, y de la revolución, ¿no? Pero el ambiente se deja de lado, ¿no? Entonces, no había límite igual para la producción y como estaban en competencia con el sistema capitalista, pues también producían mucho. Y eso también afectaba al ambiente. Y vamos a pasar ahora a lo que pasaba aquí en Latinoamérica en esa época. Ahora sí, creo que Martín nos iba a platicar entonces hay que ponerle aquí, si puedes modificar un título, después del 8 un título. Pero bueno, adelante. Sí, pues ahí casi todos los países de Latinoamérica se habían independizado, menos Cuba, Puerto Rico, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice. ¿Le puedes bajar por fin, Felipe? Es que no me acuerdo de todos. Granada, Dominica, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, las Granadinas, Trinidad y Tobago y Surinam. Sí eran varios, la verdad, pero ya casi todos se habían independizado y casi todos los países de Latinoamérica tenían una economía a base de exportación de recursos naturales por zonas. Y en México, por ejemplo, eran madera, creo, y metales, como siempre. Sobre todo plata y no me acuerdo cuáles otros ahorita. Y hubo también muchas intervenciones extranjeras de Estados Unidos, bueno, en México, de Estados Unidos y Francia, y Estados Unidos como siempre en todos lados. Y mm, bueno, ahí están los líderes independentistas que puse. Simón Bolívar, que participó en la independencia de Venezuela, Colombia y Bolivia,
creo. No sé si se me vaya a algún otro país. Y ahí hay otros nombres, y el artículo que yo puse es de las mujeres independentistas en Latinoamérica, porque como que casi no se habla de ellas. Ok. No Y carga. según ese artículo tuvieron un papel muy importante. Pues no carga, a ver si. Pero aquí está. Esperemos la liga. Bueno, pero ya vemos, la mayoría son países caribeños, ¿no? Los que no estaban independizados todavía. Donde el control era muy fuerte todavía de España, ¿no? Tener la presencia aquí bueno, de España y de otros países, otros países colonizadores, ¿no? Sí, Inglaterra Y, también. ajá, Inglaterra y no sé si por ahí Y hasta Francia. Francia, ¿no? Quizás, no sé quién más. Pues Inglaterra, por ejemplo, en Belice, que está Inglaterra. En Jamaica Entonces, también Inglaterra. Y en Trinidad y Tobago. no ubico más bien ninguno de Francia, pero por ahí tiene varias islitas también, pero no está ninguna, entonces quizás ya no. Guyana, ¿no? Bueno, está la Guyana francesa, pero también hay una Guyana que Holandesa, era sí. de algún otro país. Entonces, no sé. Pero bueno, ya son países más pequeños y Cuba pues, serían uno de los más importantes por el tamaño también, ¿no? Estaba todavía en control de España. Creo que hasta principios de 1905, creo que es cuando se independiza. Por ahí, más o menos. Bueno, y vamos a ver qué pasaba aquí en México. A ese me toca a mí. Adelante, Jimena. Pues yo puse así como muchas batallas, porque fueron un buen de batallas. Busqué así como por año y a cada rato aparecía batalla de tal, rebelión de tal, levantamiento de tal. O sea, empezando porque la independencia aún no acababa para estas fechas, o sea, acabó hasta 1836, el Tratado de Paz con España, pero después le cayeron los franceses y tuvieron una invasión, tuvieron más batallas. Luego también hubo muchas batallas porque la República de Península, la península de Yucatán quiso hacerse república, pero pues no los dejaron, el gobierno de México, entonces hubo muchas batallas ahí. También después apareció la intervención de Estados Unidos. Santana se volvió presidente por 20 años casi, o sea, entre que iba y venía, pero realmente siempre tenía el control de México. Personas empezaron a luchar porque Santana dejara de ser prácticamente, pues sí, dictador o bueno, presidente por tanto tiempo, entre ellos Benito Juárez, que después fue presidente durante, vaya, mucho tiempo también. Y durante ese tiempo de la presidencia de Benito Juárez, le cayó el imperio, bueno, los franceses a instalarse el imperio francés y esto fue el segundo imperio mexicano, que de hecho, bueno, esta parte a mí, yo nunca voy a estar a favor de los imperios, pero Maximiliano, la neta es que era un emperador como bastante raro para esa época, porque era muy, pues muy liberal, ¿no? De hecho, sí quería hacer varias cosas, pues que se veían, o sea, vaya, ni siquiera Benito Juárez quería hacer este tipo de cosas como darle otra vez más oportunidades a los indígenas, o sea, sí le interesaba mucho, tanto que tuvo un amante de, pues de una etnia de Cuernavaca, creo. O sea, sí, estuvo muy raro, pero aún así Benito Juárez, pues ya saben, lo quitó de ahí, lo mataron y terminó siendo presidente por bastantes años. O sea, creo que solamente fue la muerte lo que paró a Benito Juárez de estar en la presidencia. Y antes de que se muriera Benito Juárez, pues también nadie estaba, bueno, había muchas personas que estaban inconformes con que Benito Juárez fuera presidente por tanto tiempo, entre ellos Porfirio Díaz, el cual también fue dictador casi, o sea, tuvo mucho tiempo en la presidencia, pero empezó su presidencia en 1876 y acabó en 1911. Y ya pues la imagen que puse es un mural de Diego Rivera, que de hecho habla de la revolución, pero pues vaya, esto es como lo que pasaba casi en todo el tiempo en el que curiosamente también vivió Karl Marx, ¿no? Digo, está curiosa. Y ya, eso es todo. Sí, es una época revuelta, ¿no? En México. Muchas guerras, como menciona. Y pues como la estabilización, yo creo, ¿no? Después de la independencia, ¿no? Como
cómo va a decidir cómo vamos a seguir y pues, muchas batallas. Y pues hay muchas cosas muchas cosas que pasan aquí en México, ¿no? Muchos personajes importantes y pues no vamos a andar pensando en lo que planteaba Marx, ¿no? O no mucho primero establecer cómo íbamos a funcionar y no tomamos en cuenta estas ideas todavía. Bueno, que Marx habíamos dicho que, bueno, también apenas estaba gestando ahí en Europa y ya después se materializa un poco más ya hasta, bueno, ya más en forma, hasta la Revolución Rusa, ¿no? Pero como que fue cuando ya fue más importante estos planteamientos, pero bueno, bueno, es mucha historia ahí, entonces vamos a pasarnos mejor al otro. Y bueno, interesante también lo de Maximiliano y eso, bueno, hay gente que igual dice que si hubieran trabajado hasta en equipo, hubiera sido mejor, pero bueno, era el contrario. Pero bueno, vamos a pasar a la parte artística que tenemos como anónimo. A mí me toca. Adelante, Paula. Bueno, pues en esta época pues había muchas corrientes artísticas, avanzaban con mucha rapidez y eran como muy breves y en algunos casos pues sucedían al mismo tiempo. Pero entre las corrientes que encontramos pues algunas son el romanticismo, el realismo, como ya habían mencionado antes, el impresionismo, el postimpresionismo y el simbolismo, ¿no? Como algunos. Y pues en en este tiempo pues, surgieron grandes artistas como Vincent Van Gogh. Mientras que en México, pues se tenía como una mayor, digamos, educación en lo que son las artes, porque traían como maestros de Europa principalmente para crear nuevos artistas aquí en México. Y entre los grandes artistas que había en México en esa época fue José María Velasco, quien pues hacía pinturas sobre paisajes y una de sus grandes obras fue la Alameda de México, que fue pintada en 1866. Tiene muchísimas pinturas sobre el paisaje en México. Ahí si quieren curiosar, hay muchas sobre los paisajes en México. Y sería todo. Gracias, Paula. Pero la imagen no es de la Alameda, ¿no? Es otra. ¿O sí? Es el castillo No, creo que esa no es, porque es que la busqué en este buscador de la página, pero no aparecían todas sus pinturas. Y la de la Alameda es otra, pero esa no, esa no es la del Valle de México tampoco. Esa no sé cómo se llama, pero la de la Alameda es otra. Esa no me acuerdo cómo se llama, perdón. Está bien, pensé, nada más, no se me hacía muy la Alameda, pero está bien. Pues sí, bueno, tiene muchas pinturas, ¿no? También ahí. Creo que no me acuerdo si en el Munal tienen muchas obras de él. Igual, si les causa curiosidad. Y vamos, bueno, entonces, es más o menos de alguna de las corrientes que nos habían mencionado anteriormente. Está interesante que en México pues era José María Velasco. Y me parece, no encuentro si aquí tenemos algo en la ciencia. El 8 le tocaba a Frida, pero no está. Ok. Bueno, pues vamos a pasar a lo que sigue entonces. Entonces ya, bueno, nos hemos quedado hasta el 8 la clase pasada. Entonces ahora vamos a pasar a la época, al siglo, bueno, todavía aquí Pigou nació en el siglo XIX, pero ya sus aportes pues, son importantes ya actualmente. Estos ya tienen más, ya vamos a ver los personajes que nos faltaban. Y cuando veamos la cuestión histórica de del desarrollo sustentable, ya vamos a ver todos los acuerdos y algunos otros eventos importantes en la historia. Entonces vamos a meternos más en el siglo XX y poquito en el siglo XXI, cuando veamos el desarrollo de esta parte histórica del desarrollo sustentable. Y dice Paula que sí en el Munal están algunas de sus pinturas.
de Velasco, José María Velasco. Entonces ya repartió otra vez Juana parte de los historias de estas diferentes épocas. Ahora llegamos hasta el 15 y ahorita vamos a volver a pasar los que estamos, pero vamos a dejar un tiempecito, ¿no? Para que descansemos un poco y para que investiguen. Entonces vamos a dejar unos 15 minutos para ver, para que no vayamos a terminar tan tarde tampoco. Pues a las 9:40